Hoy vamos a aprender qué es una integral definida. ¿Qué es una integral definida? Es un algoritmo, una operación matemática, definida para una función f de x con dominio de al menos el intervalo a, b. Una integral definida se simboliza a través de la siguiente expresión, pero esta expresión tiene el siguiente significado. Hacer una integral significa realizar una partición de tamaño n en el intervalo a, b. Esto es, dividir en n subintervalos al intervalo a, b. En cada subintervalo deberemos elegir un número wi. En cada subintervalo deberemos definir un tamaño del intervalo. Deberemos hallar la suma de Riemann. Tenemos que encontrar el límite cuando n tiende al infinito de la suma de Riemann. Hacer estos 5 pasos es hacer una integral definida. Es decir, este algoritmo es lo mismo que una integral definida. Por ese motivo, la definición de integral definida es la siguiente. El límite, que al verlo para todos ya es conocido. Como ejemplo, vamos a resolver esta integral. Si yo deseo resolver la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de x, pues tenemos que identificar que se trata de un algoritmo, una operación matemática aplicada a la función f de x igual a x cuadrada, cuyo dominio evidentemente está definido en al menos el intervalo 0,3. Esto es lo que queremos hallar, la integral definida de 0 a 3 de x cuadrada de x. Hacer esto, ¿qué es lo que significa? Pues que tenemos que realizar una partición de tamaño n en el intervalo 0,3. Es decir, dividir el intervalo 0,3 en n pequeños subintervalos. En cada subintervalo elegiremos un número wi. Cada subintervalo deberá tener una longitud delta xi. Hallaremos la suma de Riemann y posteriormente encontraremos el límite cuando n tiende al infinito de la suma de Riemann. Porque hacer esta integral definida significa, o es lo mismo, que hacer estos 5 pasos. Esto es muy sencillo. Entonces empecemos por realizar la partición de tamaño n en el intervalo de 0 a 3. Es decir, el intervalo de 0 a 3 lo divido en n pequeños intervalos. Por comodidad, pensemos que cada intervalo es del mismo tamaño, para que la partición sea más sencilla de efectuar. Claro, esto nos garantiza que n, que es el número de intervalos, por delta x, que es el tamaño del intervalo, es igual al tamaño real del intervalo, que es de 3 unidades. Por ese motivo, delta x es igual a 3 entre n. Ahora encontremos en cada subintervalo ese número wi, que por cierto, nosotros lo elegimos. Por esta razón, podemos elegir en el intervalo a wi como el número más grande de L. De esta manera, w1 sería igual a x2, que es delta x. w2 sería igual a x3, que es 2 delta x. w3 sería igual a w4, que es 3 delta x. Evidentemente, w sería x más 1, que sería y por delta x. Y entonces podemos sustituir el valor de delta x, quedándonos wi como 3i sobre n. En cada subintervalo definimos el tamaño del intervalo delta xi, que como sabemos ya habíamos tomado la decisión desde el inicio que sea idéntico y resultó ser delta x,
que es igual a 3 entre n. Ahora vamos a hallar el valor de la suma de arriba, que es esta sumatoria. Simplemente sustituimos los valores de WI que ya tenemos y el de delta X. Encontramos f de WI, que es 3i sobre n al cuadrado, y lo sustituimos. Desarrollamos, simplificamos, hasta llegar a esta expresión, en donde, evidentemente para todos, es conocido que la suma desde i igual a n, desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada, es igual a n por n más 1 entre 2n más 1 sobre 6. Desarrollamos hasta tener esa expresión. Estamos listos para hallar el valor del límite cuando n tiende al infinito de esta suma, que evidentemente dará por resultado 9. Al hacer entonces estos 5 pasos, pues hemos hecho la integral definida. Entonces, con toda seguridad, podemos ya escribir que la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de x es igual a 9. Como notarás, hacer una integral es un proceso sencillo, pero sí, podría ser como primera impresión el tener que se trata de un proceso muy tedioso. Entonces surgiría la duda, ¿habrá un método más sencillo para hallar el valor de las integrales? La respuesta es sí, pero tenemos que conocer el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. La primera parte establece que la función que se define como f de x igual a la integral desde a hasta x de f de t de t es una antiderivada de f de x. Es decir, si derivas f con respecto a x, el resultado será f. Sin embargo, para poder resolver una integral definida, lo que es realmente importante conocer es la segunda parte de este teorema, el que establece que si tú conoces una función f de x mayúscula, que es una antiderivada cualquiera de f de x, entonces la integral desde a hasta b de f de x se obtiene realizando la diferencia de las imágenes de f de b y f de a. Es decir, la integral desde a hasta b de f de x es igual a f de b menos f de a, donde f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Estamos listos. Si tú deseas resolver la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de x, ahora es mucho más sencillo. Solo necesitamos encontrar una función que derivada con respecto a x dé por resultado x cuadrada. Y esto es muy fácil. Evidentemente, una de tantas funciones es un tercio de x cúbica. Entonces, ya que sabemos esto, apoyándonos de la segunda parte del teorema del cálculo integral, que se nos muestra, podemos ya saber que la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de x resulta ser la diferencia de las sustituciones de 3 y 0 en la antiderivada, es decir, un tercio por 3 al cubo menos un tercio por 0 al cubo, cuyo resultado evidentemente es 9. Notarás que resolver una integral definida usando el teorema fundamental del cálculo hace realmente mucho más sencillo resolver a la integral. Si tú pudieras graficar el ejemplo que hemos hecho, te darías cuenta que la función f de x igual a x cuadrada es la que aparece dibujada de verde y que la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada de x es igual a 9. En este caso, para este problema, la integral casualmente nos da el área bajo la curva desde 0 hasta 3. Muchas gracias.